Me llamo Dora Mendoza, aunque hace años que pocos pronuncian mi nombre con la calidez que solían hacerlo en otros tiempos. La mayoría, incluso dentro de mi propia familia, me llama mamá, abuela o, últimamente, simplemente no me llama. Tengo 74 años, una rodilla que cruje con cada escalón y una memoria que, aunque ya no es tan veloz como antes, conserva con una fidelidad dolorosa los detalles de una vida entera dedicada a los demás. Fui contadora pública durante casi 4 décadas. Balanceé libros de empresas familiares, cooperativas, incluso del pequeño hospital de la zona, y lo hice con una precisión que aún hoy echo de menos. Amaba mi trabajo no solo porque me mantenía ocupada, sino porque sentía que ayudaba a otros a encontrar orden en sus propias vidas. Ese deseo de ordenar, de sostener, me acompañó también en lo familiar, donde fui madre, esposa, amiga y finalmente, viuda. Mi esposo, Raúl, falleció en la Semana Santa del 2005. Un infarto fulminante en medio de una siesta compartida, justo cuando pensábamos que nos esperaba una jubilación tranquila. En ese momento mi hija Laura tenía 26 años, recién casada con Esteban, un joven ambicioso y algo altanero, que siempre me pareció más enamorado de su reflejo que de cualquier otra cosa. Aún así, yo lo acepté. ¿Qué podía hacer una madre viuda sino abrazar el futuro de su hija como su nuevo proyecto de vida? Laura siempre fue mi motor. La tuve tarde, a los 38, después de años de intentar sin éxito, después de 2 pérdidas que me marcaron más de lo que jamás admití. La cuidé como a un cristal, como a un milagro, incluso cuando eso significó hacerme a un lado para que ella brillara. Cuando Raúl murió, vendí la casa donde criamos a nuestra hija, una casa con ventanas de marco azul y glicinas que trepaban por las rejas. Era demasiado grande para mí sola, y Laura me convenció, con buenas intenciones, quiero creerlo, de mudarme con ellos hasta que te estabilices, mamá. Ya han pasado 17 años. Al principio me sentí útil. Cuidaba de Mateo, el nieto que llegó al poco tiempo. Cocinaba, hacía las compras, planchaba las camisas de Esteban con esmero. Incluso revisé los primeros contratos de la empresa que él empezó con un socio, cuando aún no tenía quien lo asesorara. Lo hice con gusto, porque pensaba que todo eso era una forma de seguir perteneciendo. Poco a poco, sin embargo, noté que mi presencia se fue volviendo menos bienvenida. No de forma directa. Esteban jamás fue abiertamente cruel, pero en los detalles. En los suspiros cuando preguntaba algo, en los portazos que se volvían más frecuentes, en la forma en que Laura se callaba cuando yo entraba a una conversación. Empecé a notar cómo reorganizaban cenas y reuniones sin consultarme, cómo cambiaban de canal cuando yo pedía ver algo, cómo el nieto dejaba de sentarse conmigo a la hora del almuerzo. Me volví una figura secundaria en mi propia historia. Aún así, me repetía que todo eso era normal, que no debía tomarlo a pecho. «Están ocupados», me decía. «Son otros tiempos». Pero a veces, cuando estoy sola en la cocina preparando las lentejas que nadie ha pedido, pero que todos terminan comiendo, me asalta una tristeza espesa, como el vapor que empaña la ventana. Me acuerdo de cómo Raúl me llamaba mi firme, mi brújula, y pienso en cómo en esta casa, a veces, me siento como una nota al pie de página, útil pero prescindible. Hace unos años, tras vender un pequeño terreno heredado de mis padres, decidí darles el dinero para ampliar el departamento. Así tenemos espacio para todos, dije entonces. Lo que no dije es que también lo hacía para asegurarme un lugar, para que no se sintiera que estorbaba. Pero los metros cuadrados no compraron afecto. No estoy enferma. No estoy senil. Todavía hago crucigramas sin mirar las respuestas. Aún corrijo las cuentas del supermercado con la vista sola.
pero sí estoy cansada. No del cuerpo, sino del alma. Cansada de ser educada cuando me ignoran, de hacerme la sorda cuando escucho cosas que no debería. Cansada de justificar lo injustificable con tal de no romper la frágil paz doméstica. La última vez que me sentí verdaderamente valorada fue cuando Mateo tenía 7 años y me dijo que yo era como el sol de la casa, porque si no estás tú, abuela, todo se apaga un poco. Ahora tiene 15. Y si bien aún me abraza, su mirada ya no es la misma. A veces me parece que repite, sin quererlo, los gestos de su padre. La impaciencia, la lejanía. Y yo, que he sido siempre discreta, empiezo a preguntarme si ese silencio mío no ha sido más un error que una virtud. No escribo esto como una queja. Nunca he sido una mujer que se queje. Pero siento que, si no lo digo ahora, no lo diré nunca. En los últimos años he visto amigas irse apagando, no por enfermedades ni accidentes, sino por la falta de reconocimiento. Por ese abandono suave, socialmente aceptado, que sufrimos muchas mujeres cuando dejamos de ser útiles a los ojos de los demás. Y yo no quiero desaparecer sin haber dicho que estuve aquí, que fui alguien, que conté. Que, aunque me llamen carga, fui columna. A veces escucho a Esteban hablar por teléfono con voz grave, como si el mundo dependiera de cada una de sus decisiones. Siempre tiene algo importante entre manos. Una reunión, un contrato, un almuerzo de negocios. Pero a mí me basta con observar su agenda para saber que más de una de esas cifras que lo sostienen tiene mi nombre escrito en tinta invisible. He salvado cuentas, cubierto cuotas, adelantado pagos. Todo en silencio. Todo por Laura. Porque la maternidad, para algunas de nosotras, es una promesa que no caduca, aunque ya no nos den las gracias. Y quizás por eso duele más cuando, en lugar de agradecimiento, llega la burla. Cuando, en lugar de respeto, llega el juicio. Y llega, claro que llega. Lo vi en sus ojos. Lo oí salir de su boca. Pero eso vendrá después. Porque esta historia, como muchas otras, empezó con una cena y terminó con algo mucho más grande que un comentario. Terminó con una elección, con una verdad y con mi voz. Por primera vez en años. Era viernes por la noche, el tipo de noche que siempre había significado algo en mi vida anterior. Cuando Raúl vivía, los viernes eran sagrados. Cenábamos algo especial, poníamos música suave, siempre boleros, y hablábamos de la semana como si deshacerla con palabras nos liberara de sus pesares. Desde que él no está, y más aún desde que vivo con Laura y Esteban, los viernes han dejado de tener ese encanto. Pero este viernes en particular, había algo diferente en el aire. Laura llevaba días corriendo de un lado a otro, limpiando con más esmero del habitual, pidiendo flores por encargo, cambiando las cortinas del comedor por unas de lino más elegante. Yo ayudé en lo que pude, aunque ya no se me pedía ayuda. Limpié los cubiertos de plata, planché los manteles, preparé mi famoso budín de nueces aunque nadie lo había solicitado. Nadie me dijo directamente para quién era la cena, pero por las voces que se escuchaban en los audios de WhatsApp de Laura y por los tonos nerviosos de Esteban, deduje que se trataba de algo importante. Gente de la empresa, probablemente superiores. Una cena de esas en las que se habla de negocios sin parecerlo, donde los vinos importan más que las palabras y las sonrisas son armas perfectamente calibradas. Esa noche me vestí con mi blusa de seda azul, la que guardo para ocasiones que ya casi no llegan. Me puse un par de pendientes discretos que alguna vez me regaló Raúl y me arreglé el cabello con esmero. No porque esperara ser el centro de atención. Hace tiempo que aprendí a no esperar eso, sino porque una parte de mí aún cree en la dignidad de presentarse con cuidado,
Bajé las escaleras unos minutos antes de que llegaran los invitados. Laura me miró de reojo, sin comentar nada. Y Esteban me saludó con un escueto «Buenas noches, doña Dora», mientras ajustaba su reloj caro y revisaba por última vez la disposición de las copas en la mesa. A las 8 en punto llegaron ellos. 3 hombres de traje, 2 mujeres impecablemente peinadas, todos con esa sonrisa de quien sabe que su presencia tiene peso. Me retiré al rincón del comedor como suelo hacer, desde donde podía observar sin interrumpir. Escuchaba las risas, los brindis, los cumplidos exagerados sobre la decoración. Laura brillaba, sonreía más de lo habitual. Hablaba con una voz más dulce, como si buscara constantemente la aprobación de Esteban con cada mirada. Y él se comportaba como si toda esa escena fuera suya, como si la casa, la comida, incluso la esposa, fueran extensión de su dominio. Yo observaba, callada, como quien contempla una obra que ayudó a construir, pero que ya no le pertenece. Durante la cena, me senté en la cabecera más alejada, cerca del aparador. No había sido asignada un lugar formal, pero traje mi plato desde la cocina y me instalé con disimulo. Nadie dijo nada. Nadie me invitó ni me disuadió. Era como si mi presencia fuera un eco. Serví un poco de ensalada, un trozo de lomo, y comencé a comer en silencio. Escuchaba fragmentos de conversación. Clientes en Panamá, reestructuración fiscal, bonos de productividad. Cada tanto alguien hacía un comentario liviano para aligerar el tono, y todos reían al unísono, como en una obra bien ensayada. Y entonces ocurrió. Una de las invitadas, una mujer alta y elegante llamada Verónica, según la presentación fugaz, preguntó si Laura y Esteban pensaban tener más hijos. La pregunta flotó en el aire unos segundos antes de que Laura respondiera, con su sonrisa de siempre, que por ahora no lo tenían en mente, que con Mateo y la casa y el trabajo ya tenían bastante. Esteban, en cambio, se encogió de hombros, tomó un sorbo de vino y dijo en un tono entre sarcástico y jocoso: «Bueno, con 3 bocas y una carga más en casa, cada centavo cuenta». Nadie se rió inmediatamente. Hubo un instante de duda, un leve parpadeo de sorpresa. Luego, algunos de los invitados soltaron una risa forzada y Laura miró su copa con una sonrisa incómoda. Yo me quedé helada, no tanto por las palabras, que por sí solas ya eran hirientes, sino por el contexto, por la forma en que fueron dichas. No como un comentario al pasar, sino como una definición. Una carga. Así me veía él. Así me presentaba ante sus colegas. Como alguien que consume y no aporta. Como una presencia que se tolera por obligación, pero que incomoda. Me costó tragar el bocado que tenía en la boca. Sentí que el budín de nueces, que descansaba en la cocina aún tibio, se convertía en un absurdo, en una ironía. ¿Para qué cocinar para alguien que te considera un peso muerto? No reaccioné. No me levanté. No dije nada. Me limité a mirar mi plato y seguir comiendo en silencio, como si no lo hubiera escuchado. Pero cada palabra resonaba en mi cabeza como una campana oxidada. Carga, como si mi vida entera, los años de sacrificio, los ahorros entregados, el apoyo incondicional, se hubieran reducido a eso. Una maleta que alguien arrastra sin querer. Una cuenta que alguien quiere cerrar. En algún momento Laura se acercó a mí, tal vez al notar el silencio, y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le dije que la comida estaba deliciosa. Le dije lo que una madre dice cuando ya sabe que sus palabras no serán escuchadas. Me pidió que trajera más pan de la cocina, y fui, no porque me lo pidiera, sino porque necesitaba salir de allí, tomar aire,
Mirar mi reflejo en el vidrio del microondas y reconocerme. Ver si la mujer que me miraba aún tenía algo de la firmeza de antes, o si ya solo quedaban las grietas. Cuando regresé, Esteban hablaba de sus logros. De cómo había levantado la empresa desde cero. De cómo su inteligencia para los negocios lo había llevado a donde estaba. Y no pude evitar pensar en los contratos que yo le ayudé a revisar, en los impuestos que le sugerí reestructurar, en los préstamos que avalé en silencio desde mis ahorros. Todo eso borrado. Todo eso omitido. Porque yo ya no era parte del relato. Solo una nota al margen. Una presencia que se menciona con lástima o con burla. Después del postre, cuando los invitados empezaban a despedirse, me acerqué a la cocina a guardar los restos del budín. Nadie lo tocó. Nadie preguntó por él. Pensé en dejarlo allí, como testigo de mi esfuerzo inútil. Pero en lugar de eso, lo envolví cuidadosamente. Lo guardé en un recipiente y lo subí conmigo a la habitación. Una parte de mí pensó que Mateo tal vez quisiera un pedazo más tarde. La otra parte sabía que no. Esa noche me acosté temprano. No dije buenas noches. No bajé a apagar luces. Me encerré en mi cuarto, no por orgullo, sino por dignidad. Y porque sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Como si después de esa frase, de ese momento congelado en el tiempo, ya no pudiera seguir siendo la misma mujer silenciosa y abnegada de siempre. Como si, al fin, hubiera visto claro algo que me había negado durante años. Que hay comentarios que no se dicen por error, sino por costumbre. Y que a veces, el mayor acto de amor propio consiste en no dejar que te sigan llamando cargas sin consecuencias. A la mañana siguiente, el sol se coló por las rendijas de la persiana con una suavidad que en otro tiempo me habría parecido reconfortante. Pero ese día lo sentí como un juicio mudo, como una mano tibia que intenta despertar a alguien que ha decidido ya no levantarse. Me quedé en la cama más tiempo del habitual, con los ojos fijos en el techo, repasando cada sílaba, cada entonación, cada gesto de la noche anterior. Las palabras de Esteban no eran nuevas. No era la primera vez que lo oía hablar de mí con esa condescendencia apenas disfrazada, ni la primera vez que Laura permanecía callada. Pero sí fue la primera vez que todo se alineó dentro de mí para entenderlo con claridad. Ya no era parte de esa casa, de esa familia, de ese relato que construían para mostrarse al mundo. Yo era una figura fósil, un recuerdo que no habían tenido el valor de expulsar, pero que tampoco querían conservar. Me tenían por lástima o por conveniencia, pero no por amor. Y eso, para una mujer como yo, que lo había dado todo sin medida, era más devastador que cualquier enfermedad. Me levanté despacio. Sentí el crujido en la rodilla derecha. Esa vieja molestia que arrastraba desde que me caí en la cocina hace 5 años. Y me envolví en la bata de algodón, que aún olía a lavanda, aunque las flores que solía poner en los cajones ya no existían. Bajé a preparar el desayuno sin decir palabra. Laura y Esteban ya se habían ido a trabajar. Mateo dormía. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de la nevera. Me serví una taza de café y me senté en la mesa con el mismo cuaderno de cuentas que usaba desde hacía décadas. No para controlar gastos, sino como una forma de ordenar mis pensamientos. Ahí, entre columnas y anotaciones, encontraba la lógica que el mundo a veces me negaba. Y ese día, abrí el cuaderno con una idea fija: hacer balance. No de dinero, sino de vida. Anotar, una por una, las decisiones que me habían traído hasta aquí. Las veces que dije que sí cuando quise decir que no. Las ocasiones en que me callé para no incomodar. Las ayudas económicas que di sin pedir recibo. Las horas cuidando a Mateo, incluso cuando tenía fiebre y yo misma apenas podía sostenerme. Los platos cocinados, las camisas planchadas,
los consejos ofrecidos en silencio. Y al final de cada línea, me pregunté, ¿quién lo agradeció? ¿Quién lo reconoció? Después de desayunar, subí al altillo donde guardo algunas de mis cajas. Ahí conservo no solo papeles viejos, sino fragmentos de mi identidad que nadie más recuerda. Encontré el sobre de la venta del departamento donde viví con Raúl, las escrituras de un pequeño terreno que heredé de mis padres y que vendí para pagar la ampliación de esta casa. También encontré los contratos de la empresa de Esteban que él me había dado hace años para que los revisara, por si acaso, cuando aún no tenía contador. Y entre esos papeles apareció un documento que había olvidado. Una carta de autorización bancaria firmada por Esteban, donde me permitía acceder a una cuenta compartida que usó para obtener un préstamo inicial. Recordé cómo se lo facilité, cómo nunca se lo recordé después. Cómo confié en que algún día me lo agradecería con hechos, no con palabras huecas. Me senté en el suelo, rodeada de esos papeles, y comencé a releer todo. A cada línea, a cada cifra, se sumaban recuerdos. No solo del dinero, sino de las renuncias. Porque el dinero es solo una expresión visible de lo invisible. Del tiempo, del amor, del sacrificio. Y yo había sido generosa en exceso. Había regalado mis recursos como quien lanza migas a las palomas, sin pensar que algún día alguien le diría que esas migas eran una carga. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Las lágrimas se me habían secado hacía años, reemplazadas por esa especie de resignación dulce que tenemos las mujeres mayores. No lloramos, pero sentimos. No gritamos, pero recordamos. Volví a guardar los documentos, menos uno. Una hoja suelta, amarilla por el tiempo, donde constaba mi firma junto a la de Esteban. La puse sobre la mesa del comedor, a la vista. Quería que la vieran. No como amenaza, sino como memoria, para que no digan, mañana, que no sabían, que nunca pedí nada, que no ayudé. Ese mismo día, por la tarde, salí a caminar. Hacía meses que no salía sola, no por miedo, sino porque sentía que ya no tenía a dónde ir. Pero ese día necesitaba andar, sentir el pavimento bajo los pies, mirar rostros desconocidos. Me detuve en una panadería del barrio y pedí una factura con dulce de leche, como solía hacer cuando trabajaba. Me senté en una plaza y observé a una mujer de mi edad con 2 nietos en bicicleta. Ella reía, ellos gritaban. Había una complicidad ahí que me resultó lejana. No porque Mateo no me quisiera, sino porque ya no me buscaba. Ya no me necesitaba. Me comí la factura en silencio, como si fuera una ceremonia de despedida. Al volver a casa, Laura y Esteban discutían en la cocina. No me escondí. Entré como si no pasara nada y empecé a guardar las compras que había hecho. Laura me miró de reojo. Esteban no dijo nada. El aire era espeso. Sabían que había escuchado, aunque no sabían cuánto. No dije nada. No pregunté. Porque ya había decidido que mis palabras no servirían de nada. Solo los hechos. Y mis hechos vendrían en silencio, como todo lo que había hecho siempre, pero esta vez no serían a su favor. Esa noche, mientras veía un programa cualquiera en la televisión de mi cuarto, abrí el cajón de la mesa de noche y saqué una libreta pequeña donde apuntaba cosas importantes. Contraseñas, teléfonos, pensamientos. Y escribí una frase que me vino sin pensar. No soy carga. Soy memoria, historia, cimiento. Ellos no lo saben, pero sin mí no existirían como son. Y ya es hora de que lo entiendan. Cerré la libreta, apagué la luz y dormí como no lo hacía en mucho tiempo. Con una calma extraña,
con una determinación que no recordaba haber sentido desde que Raúl murió. Al día siguiente llamé a Teresa, una vieja amiga que había trabajado conmigo en la municipalidad y que ahora estaba jubilada, pero seguía teniendo contactos. Le pedí un favor. Le pedí el número de una colega suya que trabajaba en fiscalización de empresas. Me dio un nombre, un teléfono y una advertencia. ¿Estás segura, Dora? Esto no se puede deshacer. Le dije que no se preocupara, que todo lo que me quedaba por hacer ahora debía hacerse con firmeza. Porque hay decisiones que, si se postergan demasiado, terminan siendo remordimientos. Y yo no quería más de esos. Colgué y respiré hondo. Afuera, el día era claro. Tibio. Uno de esos en que parece que nada malo puede pasar. Pero yo sabía que algo había empezado a moverse dentro de mí, y que ese movimiento no se detendría. No hasta que el mundo supiera quién era Dora Mendoza. No la carga. No la sombra. No la mujer callada que todos daban por hecha. Sino la madre, la contadora, la abuela. La mujer que en silencio había sostenido un imperio doméstico y que ahora, también en silencio, estaba dispuesta a dejar de sostenerlo. Porque cuando dejas de sostener lo que te aplasta, no cae solo sobre ti. Cae sobre todos. Y a veces, ese derrumbe es lo único que puede reconstruir la verdad. La mañana en que tomé la decisión definitiva comenzó igual que todas, con el sonido del calentador eléctrico burbujeando en la cocina y la luz filtrándose por las cortinas del comedor. Pero algo dentro de mí ya no encajaba con la rutina. Durante días, desde aquella cena, y la herida frase que aún se repetía en mi cabeza como un eco cruel. Una carga. Había sentido crecer dentro de mí un malestar silencioso, no físico, sino moral. Era como si finalmente mi cuerpo y mi conciencia se hubieran sincronizado en un rechazo común a seguir sosteniendo una vida que ya no me reconocía como parte legítima de ella. Porque una cosa es resignarse al olvido, y otra muy distinta es verse reducido a un estorbo. Aquel día esperé a que Laura y Esteban se fueran. Me aseguré de que Mateo estuviera en el colegio. Luego me vestí con esmero, como si fuera a una entrevista de trabajo, aunque no necesitaba una. Me puse una blusa blanca que hacía tiempo no usaba, unos pantalones de tela gruesa y mis zapatos cómodos. Me recogí el cabello con una peineta de nácar que guardo desde hace años, no porque pensara que alguien me vería, sino porque sentía que me preparaba para una especie de declaración, una revelación íntima que ya no podía aplazarse. Llamé a la oficina de fiscalización tributaria con el número que Teresa me había proporcionado. La secretaria me atendió con amabilidad y me derivó, después de unas preguntas, con una inspectora de nombre Leticia Cárdenas. Su voz era firme, cortés, y cuando le expliqué de forma muy general quién era y qué información podía ofrecer, se hizo un silencio breve, tenso, como si ella entendiera que lo que estaba escuchando no era una simple denuncia, sino el principio de algo mucho más complejo. Me pidió que fuera personalmente, ese mismo día si podía, y yo le dije que sí. Colgué y respiré hondo. No era miedo lo que sentía, sino algo más denso, más antiguo. Era la sensación de que finalmente iba a poner orden donde hacía tiempo reinaba la injusticia. Tomé una carpeta con los documentos clave. Los contratos iniciales, la autorización bancaria, copias de correos antiguos donde yo había sido intermediaria en negociaciones fiscales de la empresa de Esteban. Y salí. El trayecto en colectivo fue largo. Me senté junto a la ventana y observé el mundo pasar. La ciudad en su ritmo frenético. Los niños saliendo de las escuelas. Los hombres revisando sus celulares. Las mujeres mayores cargando bolsas como yo. Hacía cada día. Nadie me miraba.
Pero por primera vez no me dolía, porque yo sabía que iba en camino a algo importante. No a salvar a nadie, sino a salvarme a mí. Llegué al edificio oficial con los nervios disfrazados de serenidad. Me anuncié. Me hicieron esperar. Y finalmente Leticia Cárdenas apareció. Era una mujer de unos 50, cabello recogido en una trenza, mirada astuta. Me condujo a una oficina sobria, cerró la puerta y me ofreció agua. Le dije que no. Quería hablar con la boca seca, sentir cada palabra como una piedra que salía de mí. Comencé desde el principio. Le hablé de mi yerno, de cómo empecé ayudándolo, de los contratos que revisé, de los préstamos que avalé sin garantías. Le mostré los documentos, expliqué las conexiones, los errores voluntarios en declaraciones de IVA, los gastos inflados que yo misma había observado pero callado. Leticia no interrumpía. Tomaba notas, asentía, preguntaba con precisión. Y cuanto más hablaba yo, más clara me parecía la escena. Durante años había sido cómplice silenciosa de una estructura débil, adornada por apariencias, pero sustentada en mi conocimiento, en mi trabajo, en mi buena fe. Estuvimos 2 horas en esa oficina. Al salir, Leticia me dijo que necesitaban verificar los datos, cruzar información, que podía llevar tiempo. Le dije que no tenía apuro. Yo ya había esperado demasiados años para que alguien me escuchara. Me estrechó la mano y me acompañó hasta la salida. Sentí respeto en ese gesto, y eso, en aquel momento, valía más que cualquier otro premio. Regresé a casa con paso firme, pero silencioso. No necesitaba contarle a nadie lo que había hecho. En este tipo de historias, las palabras de más solo debilitan los actos. A la hora de la cena, Laura me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí. Esteban no levantó la vista del celular. Mateo comía rápido, como todos los adolescentes. Yo los miraba con una distancia nueva, ya no como alguien que ruega por atención, sino como quien ha comprendido que el amor no debe doler, que el respeto no se implora, que el lugar que uno ocupa debe ganarse todos los días, no con gestos forzados, sino con presencia verdadera. Esa noche volví a mi cuarto y me permití llorar. No de tristeza, sino de alivio. Lloré por la mujer que fui, por la que esperó demasiado, por la que se culpó sin razón. Lloré por la niña que fui y que soñaba con una vejez rodeada de gratitud. Lloré por Raúl, que ya no estaba para defenderme. Lloré por Laura, que no supo ser hija. Lloré por Mateo, que aún podía salvarse de repetir el ciclo. Y cuando se me acabaron las lágrimas, dormí. Pasaron 3 días. Al cuarto llegó una carta oficial. No a mí, sino a Esteban. Notificación de inspección tributaria. La abrí porque estaba sobre la mesa, sin nombre visible. La leí con el corazón sereno. No sentí miedo. Sentí justicia. Lo observé al llegar, abrirla, palidecer, escuchar su respiración entrecortada. Laura lo siguió con la vista. Preguntó. Él no respondió. Guardó la carta en su portafolio y subió al estudio. Esa noche no bajó a cenar. Yo comí sola. No me molestó. Ya me había acostumbrado. El día siguiente fue peor. Recibió un llamado del director general. Salió sin afeitarse, sin corbata, con la expresión del que ve un abismo. Cuando regresó, no dijo nada. Entró en la cocina, miró mi taza de café y por un segundo creí que me diría algo. Pero no. Se dio vuelta y se fue. Al rato escuché cómo reventaba la puerta del baño de un portazo. Laura me miró como si buscara una explicación. Yo me encogí de hombros y seguí pelando papas. Esa tarde, mientras barría el patio,
Mateo se me acercó. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me abrazó. Hacía mucho que no lo hacía. No preguntó nada más. Solo se quedó a mi lado, en silencio. Fue el momento más verdadero que viví en años. Esa noche, mientras el viento golpeaba las persianas y la casa entera parecía contener el aliento, escribí en mi cuaderno otra frase. Ya no tengo miedo de lo que vendrá. Lo que más temía ya ocurrió, ser olvidada viva. Ahora, solo puede crecer algo nuevo. Y cerré el cuaderno con manos tranquilas, como quien termina de escribir el capítulo más largo de su vida, sabiendo que el siguiente, aunque incierto, le pertenece solo a ella. La casa entera se sentía distinta desde que llegó aquella carta. Era como si el aire mismo llevara la carga de una verdad aún no pronunciada, pero ya sabida por todos. Durante los días que siguieron, Esteban se convirtió en una sombra de sí mismo. Ya no hablaba de negocios en voz alta ni saludaba con su acostumbrada suficiencia. Pasaba más tiempo encerrado en su estudio, haciendo llamadas a media voz, revisando papeles que parecían no comprender del todo, y lanzando miradas tensas a cada sobre que el cartero dejaba en el buzón. Laura, por su parte, alternaba entre el silencio preocupado y los intentos torpes de mantener una normalidad que ya nadie podía sostener. La cena, que solía ser el único momento de reunión, se convirtió en un ritual incómodo donde los cubiertos parecían sonar más fuerte que las palabras. Yo observaba todo desde mi sitio habitual, con la serenidad de quien ya ha elegido su camino. No me sentía culpable. No me sentía heroína. Me sentía real. Por primera vez en años, no fingía ser la madre paciente, la suegra resignada, la abuela disponible. Solo era Dora Mendoza, una mujer que había llegado a su límite y que, con el mismo orden con que había llevado libros contables durante décadas, había comenzado a poner en orden su vida emocional. Una tarde, mientras pelaba zapallitos en la cocina, escuché a Esteban hablando con tono alterado por teléfono. Decía palabras como auditoría, revisión sorpresiva, requerimiento de documentación. Su voz subía de volumen y luego se quebraba. Colgó con un golpe seco. Pasó por mi lado sin mirarme, pero lo sentí temblar. Laura lo siguió con la vista. No se atrevió a hablarle. Minutos después subió las escaleras y no volvió a bajar hasta la noche. Al día siguiente, Mateo me pidió que lo ayudara con un trabajo práctico sobre historia económica. Le hablé de las crisis del país, de cómo sobrevivimos a la hiperinflación de los 80, de cómo su abuelo y yo ahorrábamos en frascos de vidrio escondidos bajo el fregadero. Me escuchó con una atención que me sorprendió. En un momento, dejó el lápiz sobre la mesa y me dijo: «¿Vos ayudaste a papá con la empresa, verdad?» Le respondí con un sí breve. No necesitaba más detalles. «Él nunca lo dice», murmuró, «pero yo sé que sin vos no habría podido». Ese reconocimiento silencioso, sin testigos ni medallas, me estremeció más que cualquier elogio público. No porque necesitara la validación de un niño, sino porque era la primera vez que alguien en esta casa reconocía mi historia sin pedir nada a cambio. Pero esa tregua emocional fue corta. Una mañana, mientras barría el porche, vi a Laura salir con una carpeta en la mano y un gesto sombrío. Al rato volvió, entró sin saludar y fue directamente al estudio de Esteban. Cerraron la puerta y comenzaron a discutir. No oía las palabras exactas, pero el tono era claro. Reproches, acusaciones, desesperación. Luego silencio. Y luego el ruido seco de algo que caía al suelo. No subí. No interrumpí. Me senté en la cocina y me serví un té. Cuando Laura salió, tenía los ojos enrojecidos. Me miró con una mezcla de furia y súplica,
como si necesitara culpar a alguien y salvarse al mismo tiempo. ¿Vos sabías?, me preguntó con voz tensa. Le sostuve la mirada. Sé muchas cosas, Laura, y callé demasiadas. No respondió. Giró sobre sus talones y subió con paso rápido. Esa noche no cenamos juntas, y tampoco al día siguiente. 2 días después, la inspectora Leticia Cárdenas volvió a llamar. Me pidió reunirme una vez más, esta vez con documentación adicional. Llevé todo, fotocopias, notas, emails impresos. Me recibió con una sonrisa breve, profesional. Me explicó que el caso se había abierto formalmente y que la empresa de Esteban estaba bajo investigación por evasión fiscal agravada. No usó rodeos. Me agradeció por mi testimonio. Me pidió que mantuviera la discreción y me aseguró que mi nombre no sería revelado en la etapa inicial. Le dije que confiaba en ella, que no buscaba venganza, sino justicia, que solo quería que la verdad, esa que yo había visto construir desde el primer papel firmado, saliera a la luz. Esa misma tarde, al volver, Laura me esperaba en la sala. No dijo hola. Me señaló el sofá y se sentó enfrente. Tenía la cara tensa, las manos entrelazadas con fuerza. ¿Fuiste vos?, preguntó sin rodeos. No mentí. Le dije que sí. Que fui yo quien dio los documentos. Que fui yo quien habló con la fiscalización. Que no lo hice por odio, sino porque me cansé de ser invisible. Al principio no habló. Solo me miraba como si no entendieras quién tenía delante. Luego se levantó bruscamente. «Arruinaste todo. Nos arruinaste», gritó. Me mantuve sentada. No arruiné nada que no estuviera ya podrido, respondí. Solo dejé de cubrir el olor. Me llamó egoísta, desagradecida, traidora. Lloró. Golpeó la mesa. Y al final, se fue a encerrar al baño. No la seguí. No la consolé. Por primera vez, dejé que enfrentara las consecuencias de su ceguera. Esteban no volvió a dirigirme la palabra. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, de abogados, de cajas de papeles que iban y venían. A los pocos días, le quitaron el acceso a una de las cuentas principales de la empresa. Luego lo llamaron de Recursos Humanos. Un martes, lo vi salir con la corbata mal puesta y los ojos hundidos. Regresó al mediodía, con un sobre en la mano. Era su despido. Inmediato. Con retención de honorarios. Laura lo abrazó. Mateo los observaba desde las escaleras. Yo, desde la cocina. Nadie dijo nada. No era necesario. Esa noche, mientras yo preparaba un guiso simple, Laura bajó y se sentó a la mesa. No lloraba, pero su voz era otra. «¿Por qué justo ahora?», murmuró. «Porque ya no podía más», le dije. «Porque nadie debería vivir tantos años en una casa donde la llaman carga sin rebelarse». No dijo nada, pero no se fue. Comió en silencio. Al terminar, lavó su plato. Por primera vez en años. Al día siguiente, Mateo me abrazó antes de ir a la escuela. Me dijo que me quería, que me admiraba, que algún día él iba a ayudarme como yo lo ayudé siempre. Lloré. No delante de él. Después, en la cocina, a solas. Y esa fue la segunda escalada. No un grito, no un golpe, sino el derrumbe silencioso de una mentira largamente sostenida. Y en medio del derrumbe, una figura aún erguida. Yo. No como vengadora, no como víctima,
sino como testigo viva de la verdad que nadie quiso ver y que ya no podía seguir ocultando. Era un jueves gris, de esos que no terminan de ser ni invierno ni primavera, cuando Esteban irrumpió en la cocina con un papel arrugado en la mano y la mandíbula apretada. Yo estaba pelando papas, una tarea casi ritual que repetía cada mediodía, no por necesidad, sino por costumbre. El ruido que hizo al arrojar el papel sobre la mesa fue más estridente que su voz. «Esto es tuyo», escupió, sin mirarme. Reconocí el membrete de la AFIP antes de abrirlo. Lo había leído ya en copia días antes. Una ampliación del proceso, con fecha de declaración judicial próxima. No respondí. No lo tomé siquiera. Dejé que el papel permaneciera allí, como un testigo más de todo lo que él se negaba a reconocer. Esteban se quedó de pie unos segundos, esperando quizás una súplica, una explicación, una disculpa. Cuando no obtuvo nada, golpeó la silla y salió. La puerta del estudio se cerró con fuerza, como todas las cosas que él no podía controlar. Poco después, Laura bajó las escaleras con los ojos enrojecidos y un andar lento, casi vencido. Se sentó frente a mí sin decir palabra. El silencio entre nosotras ya no era tensión. Era otra cosa. Algo más denso. Algo que solo puede formarse entre dos personas que han compartido años de vida sin realmente habitarse mutuamente. Yo seguí pelando las papas. Ella frotó sus manos, se recogió el cabello y finalmente habló. «No puedo más, mamá. No puedo con él. No puedo con esto». No era un reclamo. No era una acusación. Era una rendición. Le pregunté si quería un té. Asintió. Mientras servía el agua, me contó cómo habían sido sus últimos días. Los abogados que se negaban a tomar el caso. Los socios que desaparecían. Las llamadas que no contestaba. Me habló de la vergüenza, del miedo, del abismo económico que se abría bajo sus pies. Yo la escuché con atención, con compasión incluso, pero sin lástima. Porque si algo había aprendido en los últimos años, es que la lástima es una forma de desprecio que se disfraza de amabilidad. Cuando le serví el té, me miró de nuevo con una mezcla de agotamiento y necesidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», me preguntó. «¿Por qué dejaste que creyéramos que todo lo teníamos bajo control?». Sonreí sin ironía. «Porque pensé que no me escucharías», le dije. «Y porque creí que todavía podías protegerme de ellos. ¿Me equivoqué?». Bebió un sorbo. Bajó la mirada. «Esteban no quiere seguir así», murmuró. «Dice que esto lo destruyó todo, que ya no puede vivir en esta casa, con vos, que o se va él o me tengo que ir yo, o vos». La miré con la tranquilidad que da saberse ya fuera de cualquier juego. «Entonces que se vaya él», respondí. «Porque yo ya me fui hace mucho tiempo. Ustedes no lo notaron, pero yo ya no estaba aquí. Solo quedaba el cuerpo». Laura no contestó. Lloró en silencio. Y eso fue todo. Esa noche, Esteban hizo su maleta. No hubo gritos, no hubo escenas, solo una puerta que se cerró despacio y el silencio posterior, el más pesado de todos, porque era el del fracaso. Mateo bajó las escaleras y me abrazó. «No me importa que él se vaya», dijo. «Pero quiero que vos te quedes. Quiero que esto vuelva a ser una casa». Y en ese momento, por primera vez en años, sentí que alguien me pedía que me quedara no por utilidad, sino por amor. Los días siguientes fueron extraños. Una calma rara se instaló, como si la tormenta hubiese barrido con todo lo falso y lo innecesario. Laura comenzó a trabajar más horas. Mateo se volvió más cercano. Yo retomé mis caminatas.
empecé a escribir en una libreta que había abandonado años atrás. Reflexionaba sobre lo vivido, sobre la ceguera compartida, sobre lo difícil que es, para las mujeres de mi generación, decir basta, sin sentir culpa. Una mañana recibí una llamada de Leticia. Me informó que el caso pasaba a una nueva etapa judicial. Que mi nombre seguiría protegido, pero que mi declaración había sido determinante. Me agradeció de nuevo, pero esta vez con una calidez distinta, como si entendiera que detrás de cada dato que proporcioné había una historia entera. Una mujer completa. Días después, Mateo me pidió que le ayudara a hacer una presentación para la escuela sobre figuras femeninas significativas en la familia. Me preguntó si podía hablar de mí. Me quedé muda por un instante. ¿De mí? Repetí. ¿Por qué? Él me miró como si fuera obvio. Porque sin vos, nada de esto existiría. Porque vos viste lo que nadie vio. Porque tuviste el coraje que nosotros no tuvimos. Acepté, sin decir más. Esa noche escribí en mi libreta una sola frase. Soy vista. Y ese fue el clímax. No un juicio con jueces, ni una escena de gritos, sino el momento íntimo y definitivo en el que me reconocí a mí misma como alguien que resistió, que sostuvo, y que cuando fue necesario, soltó. Sin violencia, pero con firmeza. Sin odio, pero con verdad, porque la justicia más profunda no es la que castiga, sino la que revela. Y yo me había revelado al fin, completa, sin pedir permiso. Y eso, a mi edad, no es poca cosa. Han pasado algunas semanas desde que Esteban dejó la casa, y aunque los primeros días su ausencia se sintió como un hueco difícil de llenar, pronto descubrimos que ese hueco era en realidad un espacio de aire limpio, de silencio sin amenazas, de 900 calma verdadera. La casa, sin su presencia, empezó a respirar de otro modo. Los objetos se mantuvieron en su sitio, la vajilla dejó de temblar al menor ruido, y Laura, poco a poco, volvió a sentarse a la mesa sin mirar el reloj cada 5 minutos. Mateo comenzó a pasar más tiempo en casa. Me pidió ayuda con sus tareas más a menudo, y volvió a preparar conmigo las recetas que tanto le gustaban de pequeño. Descubrí que el cariño, cuando no está condicionado, es capaz de reconstruir lo que parecía perdido. Laura y yo no hablamos demasiado de lo ocurrido. Hay heridas que no se curan con palabras, sino con gestos, con tiempo, con esa disposición callada de estar presente, sin pedir explicaciones. Pero un día, mientras regábamos las plantas del balcón, esas mismas que ella solía ignorar porque decía no tener tiempo, me tomó de la mano. No dijo nada al principio. Luego, con voz baja, me pidió perdón. No por Esteban, no por lo que dijo él aquella noche, sino por no haberme visto, por no haber querido verme, por haber preferido creer que todo estaba bien mientras yo desaparecía frente a sus ojos. Le apreté la mano y le dije que no buscaba perdón, que lo único que siempre necesité fue ser reconocida. No como mártir, no como víctima, sino como parte de la historia que ella y su familia construían. Como la mujer que la sostuvo para que ella pudiera crecer. Con el tiempo decidí reorganizar mis cosas. Vendí algunos muebles viejos, doné la ropa que ya no usaba, y con el dinero de mis ahorros, me inscribí en un curso de escritura para adultos mayores. Siempre había querido escribir mis memorias, no por vanidad, sino porque sentía que muchas historias de mujeres como yo, mujeres que vivieron más tiempo al servicio de otros que de sí mismas, se perdían entre la rutina y el olvido. En el taller conocí a otras mujeres con vidas tan llenas como la mía, con dolores parecidos, con silencios similares. Me sentí menos sola, y por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad,
con esa risa profunda que nace del estómago y no de la cortesía. Un día Mateo me trajo una carta. Era de Esteban. No la abrí enseguida. La dejé sobre mi mesa de luz durante días. Finalmente, una noche en que no podía dormir, la abrí. Era una carta breve, escrita con su caligrafía apresurada. No pedía disculpas, pero reconocía que yo había tenido más peso en su vida del que estaba dispuesto a aceptar. Decía que nunca pensó que yo fuera capaz de actuar, que siempre me creyó débil, y que eso lo había confundido. Agradecía, aunque sin demasiada elegancia, todo lo que había hecho por él y por su familia. Decía que no esperaba respuesta, y no la tuvo, porque algunas cosas no se responden. Se aceptan como el final de una etapa que ya no necesita palabras. Guardo la carta, no por afecto, sino como un recordatorio de que incluso quienes te niegan, terminan viendo lo que intentaron ocultar. Y eso basta. No busqué destruir a Esteban. Solo quise recuperar mi lugar en el relato. Lo hice. Y ahora ese lugar es mío. Limpio, firme, sin deudas ni silencios. Los fines de semana, Laura y yo cocinamos juntas. A veces Mateo nos acompaña. Otras veces prefiere estar con sus amigos, como debe ser. La casa se volvió más modesta, sin los ingresos de Esteban, pero también más nuestra. Los muebles no son nuevos, pero brillan con la luz de quien los cuida. Las plantas del balcón florecieron como nunca. Y yo, cada noche antes de dormir, escribo una página más de mis memorias. No busco publicarlas. Solo quiero que, cuando ya no esté, alguien pueda leerlas y decir: Dora Mendoza vivió. Cayó, se levantó. Fue invisible, pero al final fue vista. Porque eso es todo lo que necesitamos. No estatuas, no aplausos. Solo que alguien alguna vez mire hacia atrás y diga: ella estuvo aquí, y su vida valió la pena. Y la mía, lo sé ahora, lo valió, no por lo que me dieron, sino por lo que fui capaz de recuperar. A tiempo, con dignidad, con mi nombre intacto, y mi voz, finalmente, plena.